Buenos días, bienvenidos a su reporte político de este sábado. Hoy tenemos como invitado a Eligio Francisco Cordero Moreno, quien ha tenido diferentes cargos en la administración pública, ha tenido cargos de elección popular y es un líder sindical destacado. Buenos días, Paco. Buenos días, Pepe. Buenos días, Paco. A tus órdenes. Estamos para servirle y sobre todo agradecer a quien nos escucha. Buenos días a nuestro amable auditorio. Ahora sí, ya por Evo Radio, agradecemos la sintonización de la 97.9 de FM y recuerde que también puede sintonizarnos por www.recoletos.com.mx y más que nada emocionados porque vamos a tratar un tema muy importante como es el tan dañado y perjudiciado San Cristóbal en cuestión de seguridad, Pepe. Sí, bueno, pues Paco Cordero, como comúnmente nos tratamos, nos conocemos, pues es un experto en este tema. En un primer acercamiento, Paco, ¿cómo ves al día de hoy la seguridad, más bien la inseguridad que está sufriendo San Cristóbal? Mira, desafortunadamente tenemos que aceptarlo y tenemos que ver cuáles son las causales verdaderas que tiene San Cristóbal en cuanto a la seguridad. Una, tenemos que reconocer que San Cristóbal de las Casas es un punto importante, central, no solamente de la geografía chiapaneca, sino de varias partes del mundo. Aquí podemos encontrar desde europeos, asiáticos, norte y centroamericanos, y sobre todo los grupos de varios municipios étnicos, como el Telpal, el Tzotzil, el Tocolabal, y que muchos de ellos han emigrado a otras partes del mundo y que, bueno, por ciertas circunstancias han regresado, pero ya con ideas diferentes y ante la falta de expectativas, hay que reconocerlo, para un desarrollo tanto laboral y se ha permitido que realmente la delincuencia se dé. De cierta forma puede ser la delincuencia de la casual, la que ya está organizada, e incluso San Cristóbal de las Casas podemos soslayarlo. En 2-3 ocasiones hemos soslayado la actuación verdaderamente de las corporaciones policíacas, pero esto tenemos que reconocerlo, es precisamente una por la falta de capacidad y la otra porque no cuenta con elementos que realmente deseen tener esa posición de policías, porque sencillamente entran con el deseo de trabajar, de hacer las cosas bien e incluso de hacer carrera, pero bueno, se tiene que sujetar muchas veces a las componendas y los vicios que ya traen muchos miembros de las corporaciones policíacas de otras latitudes o incluso siendo residentes de esta ciudad. En nuestra ciudad, Paco, ¿el crimen es común o piensas que hay crimen organizado? Mira, es que el que no quiera pensar, el que no haya hecho un análisis verdadero de cómo se están organizados los grupos que realmente no solamente pues, se puede catalogar, porque muchas veces aquí se dice, bueno, es que la delincuencia organizada es la que sale en grupos o conocido comúnmente como pandillas y atraca o golpea o le quita pertenencias a un trausente o al que va en su medio de transporte. La delincuencia organizada son de varias formas, esto tenemos que reconocer. La delincuencia organizada se da dentro de varios grupos, ya sea para la fabricación, la manipulación, la alteración, la distribución de productos, llámese en películas, en videocassette, en videocassette, en el mismo audio. Bueno, la ley establece que más de 2 personas ya es crimen organizado. Pero para ello tendría que verse, porque hay varios factores que realmente, y varias formas, y varias formas en que se vienen organizando, y para qué se organizan, para que sea un grupo organizado. Hay una tipificación específica para poder... eso nos quedó muy claro. Está desde el carterista, el paquetero, el mantero, está el distribuidor de drogas, está el que traslada las drogas, el que lo distribuye, los lugares, cuántas personas son, dónde se encuentran. Entonces, todo eso parte de un análisis. Bueno, sí son grupitos pequeños que a la vista de muchos no se da, pero que en realidad están captando y están haciendo un daño a la sociedad realmente constituida. Entonces, San Cristóbal de las Casas, como te decía, aparte de ser pluricultural, que todos tenemos que reconocerlo, es pluriétnico. Esa es una
de los factores importantes. De ahí que realmente las corporaciones policíacas tienen por obligatoriedad hacer un análisis minucioso de cada una de las idiosincrasias ya de los grupos aquí radicados y conocer verdaderamente a fondo dónde se encuentran, qué es lo que hacen y cómo se desenvuelven no solamente en el medio laboral y social, sino que verdaderamente cuál es la manifestación que hacen a través de esos actos para cometer un delito aquí en San Cristóbal de las Casas. Pero repito, el punto fundamental en este sentido es la falta de capacitación y el deseo de la primera autoridad, que es el que tiene bajo su propia responsabilidad, porque así lo dice el artículo 2 de la propia Ley Orgánica Municipal, que él es el jefe inmediato que podrá hacer uso de las fuerzas públicas. Pero tenemos que entender dos cosas importantes, eso debe quedar claro, y no solamente lo dice un servidor, lo dice la propia legislación de seguridad pública, que hay una que se promulgó el año del 12, donde ya se compaginan y se quiere hacer una sola policía a nivel nacional de carácter federal para que tenga considerado varios delitos que ya corresponden a ese ramo. La otra donde la policía, lo que es seguridad pública, tiene que estar bajo un mando de lo que es el Estado. Pero también tenemos que entender de que San Cristóbal de las Casas, en este caso que nos ocupa, tiene que ser definitivo bajo un mando de policía con un presidente municipal que entienda y sepa que San Cristóbal de las Casas no es un negocio, que San Cristóbal de las Casas no es administrar únicamente los dineros tal y como le dicta la Ley Orgánica Municipal, la Constitución, sino que eso va más allá. No puede haber una ciudad ni una administración tranquila si realmente no se cuenta con una seguridad que verdaderamente le dé certidumbre a tu integridad, primeramente, que así lo dice la propia Constitución, y luego a tu patrimonio. Y aquí hay un caso muy grave, a nosotros nos parece grave, Paco, en el sentido de que ni siquiera en el mismo ayuntamiento tienen bien claro qué cosa es lo que hay en cuestión de seguridad aquí en San Cristóbal. Tenemos registradas entrevistas con la regidora la presidenta de seguridad, en este caso Adriana Guillén. Tenemos entrevistas con el mismo Francisco Martínez Pedrero como mando supremo de esta corporación, y no concuerdan en nada. Todo parece ser que no hay una planeación, no hay un análisis previo en cuestión de este importante tema, que debería ser fundamental para que San Cristóbal tenga la tranquilidad que se merece, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente, no pretendo defender a nadie ni darle por su lugar a quienes verdaderamente creen que así lo vengo a hacer o lo estoy haciendo. Desafortunadamente, aparte del desconocimiento total que puede atender la regidora, eso nos queda muy claro que las comisiones que establece la Ley Orgánica Municipal emanada de la propia Constitución del Estado son muy claras, muy precisas, y muchas veces los regidores, sobrepasando su propia función, hacen las funciones de ejecutivo, porque las comisiones, te quisiera leer rápidamente para que nos demos cuenta qué es lo que es. Dice: las comisiones podrán ser individuales, colegiadas, permanentes o transitorias, y su materia será establecida en el reglamento interior de acuerdo a las necesidades municipales. En este caso que nos ocupa es de la seguridad pública. El presidente municipal propondrá al cabildo la integración de las comisiones, debiéndose reflejar la pluralidad y la integración de la misma, y pondrá de entre sus miembros de cada comisión el que deba presidir, excepto en el caso de las comisiones de Gobernación, Hacienda, y estarán establecidos bajo responsabilidad del presidente respectivamente. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, hay algo que realmente se tiene que ser muy respetuoso, primeramente, de las determinaciones del presidente, pero el presidente también debe de saber que en las comisiones que él le faculta la propia Ley Orgánica Municipal para así tenerlos, debe de encontrar, si no el perfil, cuando menos la persona que conozca, la persona idónea, que conozca verdaderamente lo que es que conozca en materia, porque si no conoce en materia, en definitiva, esto queda como que si no dices absolutamente nada, y queda la imaginación de algún regidor o del grupo de regidores
o sencillamente así lo hacen con la intención de que pueda tener el poder absoluto el presidente municipal y que realmente la policía no tenga un control que realmente puede establecer, si no el presidente municipal, el cuerpo colegiado, en este caso de regidores. Pero el regidor tiene una función muy específica, que lo dice la propia ley, y que muchas veces, tratando de hacer las cosas diferentes, hacen que realmente cosas que no les corresponden, sencillamente por el mismo desconocimiento, tratan de imaginarse lo que deben de hacer sin apegarse a las normas, que una de las cosas es lo fundamental en una administración pública. Aterrizando, Paco, en el tema municipal, la policía municipal es preventiva. Definitivo. ¿Cómo le podemos explicar al radioescucha qué cosa quiere decir preventivo? Bueno, preventivo es aquel que previene antes de que se cometa un delito. Es decir, la policía municipal es de carácter exactamente municipal y está bajo el mando y responsabilidad directa del presidente municipal, que en este caso es el comandante supremo en el municipio. De ahí vienen sus mandos. En este caso ya hay una legislación donde dice que puede ser comandante o la figura que se le pueda dar, y en este caso se le da la figura de director. De ahí vienen sus mandos y se divide por grupos. Pero bueno, eso es lo que tiene que prevenir. La responsabilidad exclusiva de la seguridad del municipio, hablando preventivamente, es del presidente municipal. Es el comandante general, es comandante supremo de estas fuerzas, y que recae, delega la función directamente a un director o comandante. Pero ¿qué cosa es lo que tiene que hacer una policía preventiva? La policía preventiva no es subirse a la patrulla, ir a dar vueltas y a ver qué encuentra o qué pasa, o levantar personas en estado de ebriedad, o ocurrir o de acuerdo a las necesidades que tenga cualquier barrio o colonia. Él tiene que hacer precisamente un estudio, como decía hace un rato, de cada barrio, de cada colonia, de cada comunidad, para conocer perfectamente bien en qué situación se encuentra el municipio en cuestión de seguridad. Diagnosticar. Hacer un diagnóstico pleno en cuadrantes, o lo puede hacer, como estamos diciendo, en cada barrio, en cada colonia, conocer cómo está constituida esa colonia, cómo está constituida esa sociedad, y que verdaderamente cuáles son los ejercicios que vienen realizando cada uno de los grupos. De ese sentido tiene que la policía hacer dos situaciones muy importantes, porque no puede decir, también la policía no puede ir directamente a cada barrio y hacer una bola de preguntas, porque entonces estaría en un error de acoso, ¿no? Podría ser incluso esta acusada de acoso. Pero sí puede hacer un diagnóstico. Para eso está, primeramente, el grupo que debe tener muy firmemente constituido a ellos mismos lo que es la policía de inteligencia, para conocer verdaderamente qué es lo que está pasando, cómo se mueven los grupos sociales, qué están haciendo los grupos sociales, cuáles son las razones que se... ¿Existe esa policía? No creo, la federal y estatal sí, porque en la federal, aparte el Estado ha perdido el sentido de lo que es policía inteligencia y lo que es policía informativa, porque tienen grupos informativos que los disfrazan, ya se dieron cuenta ustedes mismos, de periodistas o los en cámara, y están tratando de sacar datos a modo de que a modo de que no se lleve esa información directamente a las corporaciones policíacas o al área de análisis, sino porque se lo pasen al gobernador, le digan que está bien o está mal. Hay unos que son más conocidos que los mismos periodistas. Definitivo, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que ser un diagnóstico de cada barrio, de cada colonia, conocer verdaderamente, como decía, la idiosincrasia de cada uno de ellos. La otra es el análisis, verdaderamente ver qué es lo que está sucediendo en cada uno de esos barrios, colonias, para que después pueda actuar y enviar un informe, en este caso, a las corporaciones de otro rango, otro nivel, que sería el Estado, que sería la federación. Entonces, yo creo que en ese sentido dista mucho que se dé en San Cristóbal de las Casas, y lo entiendo. Creo que no se quiere o no se puede trabajar con lo que se tiene, porque me imagino que no existe la comunicación dentro de lo que es la comuna municipal, y que el presidente municipal por su cuenta está haciendo lo que él considera que debe ser bien. Y voy a pedir una disculpa antes de decir algo que va a parecer para muchos lastimoso o torpe para otros, pero bueno, es mi punto de vista que quisiera que dicen que por ahí dijeron una vez que el que camina como pato y hace como pato definitivamente es pato. Y aquí el presidente municipal es un comerciante, tenemos que entenderlo. A ver, aguántanos tantito, nos vamos al primer corte y nos quedamos con esto que dice Paco Cordero, en el sentido de aquella famosa frase del Pino, precisamente, ¿no? En el 68. Regresamos en Evo Radio. Le recordamos que estamos transmitiendo al sur de la ciudad desde el restaurante Beats y a través de FM en 97.9 Evo Radio. Regresamos.